cancela un tren que viajaba 10 kilómetros por hora. Sí, pero ¿qué decía la...? Bueno, primero que chocaba cuando la velocidad vertical fuera cero, es decir, chocaba cuando la bala alcanzaba la altura máxima. Punto, ahí se podía saber cuánto era la distancia. Y segundo era la posición horizontal. La distancia. Si ya tenía el tiempo, pues reemplazaba la ecuación de x y ahí le daba la distancia. La x es igual a la velocidad por el tiempo. Ya tiene el tiempo, reemplaza con la velocidad de x. No, teníamos el... Sí, el tiempo de subida. O sea, mientras usted lanzaba el proyectil y chocaba, el carro se desplazaba a una cierta distancia. ¡Qué globos! Entonces, el resto de manera que se venció. Estaba muy, pero muy elemental el examen para todos. ¿Ya lo revisó? No. No, eventualmente lo entregaré. Eventualmente. Bueno, voy a pasarles el enlace que ya todos deberían tener, pero no tienen. Listo, David. Prendió. Muy bien. Voy a compartirles aquí la telita rápidamente. Dios. A ver. Vamos a revisar un poquitico un videito que por ahí tenía de movimiento relativo. Mirémoslo y luego hablamos de ello. ¿Qué cosas? Pregunta, ¿qué principio de física se está actuando ahí en el video? Más o menos, es decir, movimiento relativo. Supongamos que el carro va a 10 kilómetros por hora hacia la izquierda en el video. ¿A qué velocidad tuvo que lanzar la pelota? Para que 10 para Yo creo que ese es uno de los videos más sencillos e ilustrativos del movimiento relativo. O sea, con respecto al carro, se lanzó a 10, claro, pero es que el carro ya tiene una velocidad en una dirección de 10. Por lo tanto, desde el punto de vista de un observador que está en el piso, la velocidad de la partícula es 0. Pero con respecto al carro es 10. Y la bola con respecto, el carro con respecto a la bola también es 10. ¿De acuerdo? Bueno, este video por ahí lo tenía guardado. Vamos a revisar esto hablando un poquito de la cantidad de movimiento. ¿Ya vieron los videos o no? Los de las leyes. ¿Alguien me puede decir cuál es la cantidad de movimiento? Es un término que nosotros vamos a ampliar un poquitico más adelante. ¿A qué se va la cantidad de movimiento? A la masa por la velocidad. A la masa por la velocidad. Ojo, concepto en física, yo puedo llegar a tener momento o cantidad de movimiento igual a la masa de un objeto por su velocidad. Cuando hablamos de la cantidad de movimiento, hablamos de esto. ¿Por qué les decía que lo asociamos más que todo con la velocidad? Porque nosotros muy pocas veces decimos, bueno, el objeto no tiene masa. ¿Por qué es importante este concepto de cantidad de movimiento? Porque la sumatoria de fuerzas sobre un objeto también se puede asociar como ese cambio del movimiento, de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, esta es otra forma de ver la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa si yo digo reemplazo? Pues me queda aquí derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Si la masa es constante, no está variando, solamente me va a actuar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso casi siempre me da igual a la aceleración.
¿Listo? La segunda ley de Newton, desde el punto de vista del momento y desde el punto de vista más clásico, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí vieron algo de esto o no? Bueno, ¿qué unidades tiene cantidad de movimiento? Ah, no. Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Nada de segundos al cuadrado, porque eso es velocidad. No. Con respecto al tiempo, sí. Es decir, las unidades de eso es kilogramos por metro sobre segundo. Mientras que este va a tener unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Este sí tiene nombre. Lo llamamos Newton. Y este, por cierto, ¿qué es un Newton? La fuerza por la aceleración. La fuerza necesaria para acelerar en un metro sobre segundo al cuadrado un cuerpo de masa de 1 kilogramo. Tal cual. ¿Qué está haciendo él? Está leyendo las unidades. La fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo de masa a 1 metro sobre segundo al cuadrado. 1 por 1 igual a 1. Un newton es igual a eso. ¿Listo? Análisis de ecuación un poquitico más allá del estándar. Lo que deberían hacer. Bueno, vamos a ir revisando esto. ¿Qué tiene mayor cantidad de movimiento? ¿Una tractomula en reposo o una bicicleta en movimiento? ¿Cuánto es el momento de la bicicleta, de la tractomula? Cero. Cero porque no tiene velocidad. Y la bicicleta sí, aunque tenga poquita masa, pero va a tener algo de velocidad, por lo tanto va a tener mayor cantidad de movimiento. ¿Qué tiene más momento? ¿Una bala o una patada de mula? ¿Una qué? ¿Una bala o una patada de mula? Ahorita me dicen depende de la bala. La patada de mula. Realmente la fuerza que ejerce una mula podría llegar a ser incluso más grande que la bala. El momento de la patada de mula podría ser más grande que la bala. Ahí hay otra cuestión, ¿no? El parámetro de impacto, el área. La bala, el área de impacto es bien chiquita, mientras que la patada de la mula puede llegar a ser más grande. Si usted le pega una patada de mula o una bala en un chaleco antibalas que está diseñado para dispersar la energía, es posible que usted sienta más la patada de mula que la bala. Sí. Sí, señor. Ok. ¿Se cree eso que más una bala que una patada? ¿Con un chaleco? Sí. Es que la cosa es la presión. Porque es área sobre. Sí. El área es más pequeña. Fuerza sobre área. ¿Listo? Para medir la masa en un planeta como la Tierra se necesita tener cuidado con. ¿Ahí se acuerdan de eso? La masa puede ser regular, no hay relación entre la masa y la superficie con la que se mueve, el tiempo es diferente en la medida en el espacio. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de la mesa de hockey? Sí. Bueno, no va a haber fricción entre la masa y la superficie sobre la que se mueve. Entonces, si hay fricción, vamos a tener que no tenemos una medida de la aceleración neta del objeto, sino que tenemos de la sumatoria de fuerzas. La fuerza que le estoy haciendo menos la fuerza de fricción. Entonces ahí ya se complica. La masa es una medida de la dificultad o facilidad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Qué es más fácil cambiar el estado de movimiento? ¿De un balín o de una tractomula? De un balín. ¿Por qué? Porque tiene menor masa. Sí es una medida de la dificultad. Si yo tengo, ojo, un estado de movimiento de reposo, puede parecer fácil para ustedes llegar y decir, bueno, pero mover la tractomula si está sobre una pista de hielo puede llegar a pasar porque no hay fricción entre la tractomula y el hielo, ¿no? Ahora deténgala. La misma pista de hielo, pero la tractomula se acerca a usted a 20 metros por segundo o el balín. Cambie el estado de movimiento de la tractomula. Muy complejo, porque ya tiene un gran estado de movimiento. Necesita una gran fuerza que se oponga a ella para detenerlo. Sí, la velocidad va en una dirección, pero quiero hacer una fuerza que su sumatoria vaya en dirección contraria para que eventualmente, ya que la aceleración y la velocidad en dirección contraria, ¿qué le pasa a la velocidad? Tiene que empezar a hacerse más pequeño con respecto al tiempo, hasta que se mueve. ¿Listo?
Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, en el punto más alto la velocidad es 0. ¿Esto ya lo vimos? No, pero lo vemos en caída libre y para movimiento recto. Ok, en el punto más alto de una trayectoria parabólica o de lanzamiento vertical, la velocidad está en equilibrio. Sí, en ese punto. Ah, no me acuerdo cuál es la pregunta. La pregunta anterior era, ¿estaba en reposo? Ajá. Y dijimos, sí, claro, está en reposo porque su velocidad es 0, pero está en equilibrio. Tiene que tener la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a 0, ¿no? Cuando una partícula está en el aire, ¿cuál es la fuerza que le actúa? A ver. ¿Y hay otra? Sí, rozando el aire. ¿Y en movimiento cuánto vale el rozamiento? Perdón, en reposo ¿cuánto vale el rozamiento? 0. 0. En reposo no hay fuerza de rozamiento. Quiere decir que en la trayectoria más alta solo actúa una fuerza, la fuerza gravitacional. ¿Está en reposo? Sí, porque su velocidad es 0, pero ¿está en equilibrio? No, es un estado de no equilibrio. La partícula va a tener una aceleración hacia abajo, por lo tanto tiende a moverse. Hay que empezar a mirar que la velocidad está asociada con el movimiento y la aceleración con la tendencia al movimiento. La Tierra es considerada un marco de referencia inercial. ¿Por qué? Porque se mueve sin. No. O sea, sin cambio de. Podría estarse moviendo en un fluido y no sería la inercial. Ojo, siempre que hablamos de un marco de referencia inercial, de hecho no podemos hacer de un marco de referencia inercial solito. Siempre hablamos de la Tierra en un ejercicio como considera la Tierra como marco de referencia inercial. Sí, ¿por qué? Porque todo lo que estamos analizando está sobre la Tierra. La Tierra está rotando, tiene una operación de rotación y aparte de traslación, se traslada alrededor del Sol, pero nosotros también. Por lo tanto, sí, está sometida a dos aceleraciones, la aceleración centrípeta y la aceleración rotacional. Tiene dos cosas. Nos afecta no porque nosotros también nos movemos con la Tierra. Nuestro movimiento relativo es con respecto a la Tierra. Y esas aceleraciones son tan pequeños de efecto que casi que se desprecian. Casi. Esa es la palabra. Pues. ¿Por qué? Profe, yo había visto un efecto que pasaba con la rotación de la Tierra que a veces se acelera un poquito más en un día, pero es que dicen que el día es un poquito más corto, pero es muy mínimo. Pero que respecto a ese pequeño cambio, ¿en qué cuadran tenemos los relojes? Los que utilizan para calcular la hora del mundo. Porque esa aceleración mínima además le afecta. De pronto cuando pasa por la. Pues la Tierra no se mueve en una trayectoria circular completamente, se mueve en una elipse. Cuando tiene mayor aceleración en la elipse, va a ser porque el radio de curvatura de pronto sea muy grande, es decir, cuando pasa por las partes no, tiene mayor velocidad cuando pasa por las partes más chatas de la elipse. Quiere decir, cuando están los polos de la elipse, las partes más de ángulo más pronunciado, ahí debe tener mayor aceleración. En esos puntos, de pronto, la relación, pues claro, cambia. Y sí, los relojes se están actualizando completamente. O sea, no solamente los relojes en la Tierra, siempre están actualizando los relojes en el espacio. Pero por esa parte, Esa parte con la relatividad, ¿no? Exacto. Con la velocidad de que se mueve. La Tierra no se mueve ni cerquita a la velocidad de la luz. Ni cerquita. Miren, así como nosotros vimos las ecuaciones de Galileo, ¿no? Galileo decía, bueno, la posición, ¿cuál era lo que era con menos? ¿La prima, creo? la prima. Ok, era x menos la velocidad por el tiempo, ¿listo? Y la y' igual, y la z' igual. Y hay una que ni siquiera la consideramos. Ahí está. No hace falta considerarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo para el objeto que se mueve es igual al que no. El objeto de un observador es igual al otro. Pero ¿qué pasa cuando yo me muevo a velocidades muy, pero muy
grandes comparadas con las del observador. Aparece un nuevo parámetro que se llama parámetro gamma. No recuerdo muy bien la forma de este parámetro, pero creo que es 1 menos la velocidad del objeto sobre c. ¿Alguien sabe qué es c? Ya lo buscamos aquí rápidamente. Voy a llegar a buscar. Es igual a MC al cuadrado. Ah, 1 sobre A. A ver, equivocado. Igualito. Casi, me acordé de gamma inverso. Ah, ya me acordé por qué. Bien. Este parámetro lo cambia todo. Cosas que se muevan muy cerca. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Este parámetro lo cambia todo. ¿Por qué? Porque me va a modificar todas y cada una de las condiciones que yo tenga en dirección de movimiento. No solamente me va a cambiar la posición, que ahora está modeladas por ese parámetro gamma. Me va a cambiar y', no, si el movimiento ocurre en X, no me va a cambiar el Z', tampoco, pero sí me cambiaría el parámetro del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un objeto, entre más rápido se mueva, entre más cercano sea a la velocidad de la luz, vamos a tener un comportamiento bien diferente. Normalmente se puede llegar a tener una expansión de la longitud de los objetos y una contracción temporal. Esto puede ocurrir diferente. El tiempo que tenemos nosotros en la Estación Espacial Internacional, ¿cómo se llama? En los satélites, ya que se mueven a velocidades muy altas, aunque no tan cercanas a la de la velocidad de la luz, digamos que es una 20ª parte, pero es significativo. Puede llegar a tener un parámetro gamma que no es exactamente 1. Es decir, este valor ya no es despreciable. A velocidades pequeñas, ¿qué pasa? Pues que 30 km/h sobre c, que es 3 por 10 a la 8, esto casi que es 0. Entonces, ¿qué me queda de gamma? Gamma es igual a 1. Entonces, la posición de las dos es igual y el tiempo de los dos es igual. Pero ahora crezca. ¿Ok? De hecho, no estoy seguro si el tiempo esté gamma abajo o arriba, pero cambia. ¿Ok? Bueno, salimos del tema. Vamos a ver este video. ¿Cómo? Que siempre que yo pregunto algo nos salimos del tema. Hay un efecto, bueno, vamos. Porque Es con el hemisferio. con el hemisferio. O sea, si yo lo con el otro hemisferio tira Si lo pone en el centro, el cuadro. ¿Sí? Ah, No me acordaba.
¿Qué pasaba entonces cuando estaban en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Teníamos una rotación. ¿Por qué? Por efecto de una aceleración muy pequeñita. Pero es que la aceleración más mínima en un sistema rotacional tiene muchísimo efecto. Muchísimo. El agua gira en sentido contrario como lo hace el hemisferio norte con el hemisferio sur. Pero si usted baja el agua en el puro límite ecuatorial, no va a tener ninguna clase de rotación. Cosas que se muevan como lanzamientos de proyectiles a gran distancia sufren también ese efecto. Un francotirador tiene que pegarle a la cabeza de un talibán que estábamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Ellos están en el hemisferio sur, creo. Tendría que tener en cuenta el efecto Coriolis, es decir, la bala se va a desviar o hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de dónde esté. Quiere decir que él tiene que tener esa corrección en cada uno de sus tiros. No solamente la velocidad del aire, no solamente si está sino que si está disparando de este a oeste o de norte a sur, es posible que tenga que ajustarlo. ¿De acuerdo? Y la caída gravitacional y el efecto. Estas son las cosas. Ok, un cuerpo puede estar en equilibrio si solo una fuerza actúa sobre él. Sí. ¿Cómo? Mi señor está en equilibrio. Actuando sobre él. ¿Cuál? El peso, una y otra. La gravedad. El peso de la fuerza es la misma. Otra. La normal. La normal. La resistencia que tiene el objeto que está debajo. Es decir, la superficie y que le hace una fuerza hacia él, porque si no le das esa fuerza, se hunde. Un ejemplo donde la normal existe, pero es débil. La pepita en el vacío. Menos. Si la pone, la pepita en el vacío. Si lo coloca en arena, por ejemplo, arena movediza, podría llegar a empezar a hundirse sobre el lodo. El agua, de hecho, también hace una normal. Nosotros le llamamos fuerza de tensión superficial. Pero eso es más por la fuerza que desplaza el objeto, ¿no? No, la cohesión entre las partículas de la superficie es mayor que la del volumen. Pero si se rompe esa fuerza, digamos que la normal, ¡pum!, desaparece. Entonces ya es un líquido, un objeto dentro de un fluido. Ya empieza a funcionar un poquito la hidrostática, entre cuál tiene mayor densidad. Entonces él podría llegar a caer o podría llegar a subir, dependiendo de la densidad, básicamente del objeto, ¿no? Y si cae, caería muy parecido como cae una partícula aquí en el ambiente, en un fluido. Solo que el fluido es el aire. Pues ahí tendríamos que considerarlo con un fluido llamado agua, que tiene otras condiciones, otra densidad, otra fuerza de rozamiento. Pero es básicamente lo mismo ejercicio de una caída libre. Ok. Entonces no se puede. ¿Qué? No puede tener un cuerpo en equilibrio con solo fuerza. No. Bueno, depende de usted cómo define un equilibrio. Equilibrio de no se está moviendo ningún eje, ¿no? Equilibrio de que yo podría llegar a tener la luna rotando siempre alrededor de la Tierra en el mismo radio, sí. Esa es una parte, ese es un equilibrio, ¿no? Sí. Es un equilibrio no es estacionario. Un equilibrio en una órbita. Tenemos la luna siempre al mismo radio, más o menos. Digamos que la órbita de la luna no crece tanto con el radio o disminuye como si lo hace la de la Tierra alrededor del Sol. Bastante fuerte. ¿Listo? Esa es una especie de equilibrio. ¿Pero se está moviendo alrededor del espacio? Sí, claro. Porque es un movimiento que tiene una velocidad inicial. Tenemos una aceleración hacia el centro, sí, claro, por la fuerza de gravedad. Aceleración centrípeta. ¿Tenemos aceleración tangencial? Ojalá no. Porque, ¿qué quiere decir? Que la Luna estaría siendo acelerada cada vez ciclos más rápidos o desacelerada cada vez ciclos más lentos y eventualmente cae o se va de la órbita. Otra. Cuando un carro en movimiento disminuye su velocidad para detenerse, se siente impulsado hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué fuerza está actuando? La inercia. Su velocidad disminuye. ¿Qué pasa con el carro? Ya tiene un cierto impulso, tiene una cierta velocidad, él va a intentar mantenerlo. Y si no tiene buena fricción, usted con la silla, es decir, algo que lo mantenga junto al carro, usted va a seguir su inercia, sigue derecho.
¿Qué le pasa a un motociclista cuando choca derecho contra un poste? La inercia hace el resto del trabajo. El deporte del cambio. ¿Sí o no? A usted no lo mata el golpe, usted no lo mata la velocidad, el cambio, lo mata el cambio brusco de la velocidad. Sí, claro, disminuir si es 80 kilómetros por hora en 2 metros es complicado. Le pasó a Spider-Man, le puede pasar a todo el mundo. ¿No lo sabían? Spider-Man mató a Mary Jane en un cómic. Porque la atrapó justo antes de que ella golpeara el piso. En la película también. ¿En la película? Sí, pero no alcanza a frenar, entonces se pega el coco. ¿Cuál película? El de Amazing Spider-Man. Ah, no sabía. No la vea, profe, igual es muy mala. Mala. Que es Es más malísima. Están criticando la película. Es malísima de Tom. En fin, clásico. Bueno, el hecho es que esto es el cambio de una velocidad tan grande en un espacio de tiempo, en un espacio tan cortico, un espacio de posición, lo que hace que ella tenga una aceleración gigantesca, es decir, una fuerza gigantesca. Miren, nosotros podemos llegar y analizar eso rápidamente con una sola ecuación. Con esto. Eso solo funciona para cuando las fuerzas son constantes, ¿no? Pero, perdón, cuando la aceleración es constante y por lo tanto la fuerza es constante. Pero si yo despejo, sí obtengo algo por el estilo. Cambio de la velocidad, el 2 pasaría a dividir y delta de x a también. ¿Listo? Si aparte tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pues puedo llegar a pensar que si tengo cambios de velocidad muy grandes, en intervalos espaciales muy pequeños, tendré aceleraciones gigantes también. Por lo tanto, fuerzas gigantescas. Eso fue lo que le pasó a Mary Jane. La columna no soportó una fuerza tan grande. Cambios de velocidad tan grandes en cambios de posición muy pequeños. O sea, a mí no se me dio por el... En la película no sé si se golpea con la cabeza, pero en el cómic lo que pasó es que simplemente el punto de sujeción que él le puso, que fue como en el pecho, no, digamos que su cambio de velocidad en el pecho no estuvo de acuerdo con el de la cabeza y el coxis. Sí, básicamente él se partió como si fuera una guama. Ese es el término científico. Y no, muchos malos. ¿no? ¿Cómo se parte una guama? Sí. Ok, creo que todo el mundo se imaginó. Ahí está. Ok, ¿por qué se suele decir que los cuerpos tienen un peso diferente en diferentes planetas, pero la medida de la masa es la misma? Pues por la gravedad. Primero, ¿qué es el peso? Masa por gravedad. Si la gravedad cambia en los planetas, vamos a tener diferente peso. La gravedad nosotros la conocemos como una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, pero esa constante es calculada. Y vamos a ver cómo se calcula. Y tiene una validez. Desde la fosa de las Marianas hasta el Everest, casi el mismo valor. Pero baje más profundo o llegue más alto y va a haber cambios en ese valor de la gravedad. ¿De acuerdo? Se puede calcular con la masa de la Tierra, con el radio de la Tierra y con una constante llamada constante gravitacional. Bueno, ¿cómo creen que es la aceleración, por ejemplo, entre más cerca estemos de la Tierra? Mayor, porque es proporcional a la masa. Y conforme nos alejamos de la Tierra, menor, porque es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Listo? Ese pedazo me perdí. ¿Es posible que una persona mueva un avión que se encuentra en una superficie completamente lisa? Sí.
cualquier fuerza, por insignificante que sea, hasta una hormiga podría llegar a mover un avión. Solamente que la aceleración que le pondría la hormiga al avión sería insignificante. Es más, posiblemente el rozamiento del aire rápidamente acabe con el movimiento. O el aire mismo pueda llegar a mover el avión. Así de sencillo. ¿No? ¿Han visto un aterrizaje en seco? ¿Un despegue en seco? Sí, el de los jets nuevos, ¿no? Que es, o sea, no arrancan, sino que suben. Van a hacer eso. A ver si es esta. Maestro, vamos a hacer este ejercicio. ¿Hacia dónde tiene que inclinarse el avión para que mire la velocidad que él tiene y la velocidad con respecto al viento mantenga la trayectoria con respecto a la Tierra en una sola dirección? Pero eso es lo que le quería mostrar. Lo que le quería mostrar era el despegue. Ese es bien tribucito de aerolínea. Bueno, hablemos. ¿Qué necesita el avión para despegar? Fricción Fuerza. Fuerza que actúa sobre qué parte del avión. Sobre el aire. ¿Sobre qué? sobre las alas. Sobre las alas. La idea del avión, como está diseñado, es que el aire que impacta frontalmente por el diseño de las alas crea una fuerza de sustentación, como si fuera una normal. Es decir, ¿el aire golpea el ala? Sí, pero la golpea con un ángulo, con un plano inclinado, diagonal. ¿Qué pasa con ese aire? Sale disparado para abajo. ¿Hacia dónde funciona el avión por acción de reacción? Hacia arriba. Yo puedo tener un avión quieto. Ese avión es una avioneta, despega con vientos de apenas 45 kilómetros por hora. Si empiezan a soplar vientos contra la avioneta, aunque esté quieta en seco, de 45 kilómetros por hora, la avioneta comenzaría a levantarse. Sin necesidad de arrancar, sin necesidad de motor, comenzaría a tener una fuerza de sustentación. Por lo tanto, ¿yo qué prefiero despegar en el aeropuerto? ¿A favor del viento o en contra? En contra, porque yo quiero que mi velocidad con la del viento sea de 45 kilómetros por hora. Es decir, yo puedo llegar a mover el avión sobre la pista a 10 kilómetros por hora y ya con eso consigo levantarme. Mientras que si voy con el viento tendría que ir mucho más rápido, a 70, 80, mucho más alto de lo que necesita la avioneta para despegar y pues posiblemente no alcance la pista. O sea, los aviones siempre intentan despegar en contra del viento. Si es muy fuerte, pues ya no. Si es muy caótico, la cosa cambia. ¿De acuerdo? ¿Y una cometa? ¿Una qué? Una cometa. Capaz de alzar una. Bueno, la misma teoría es válida. Si el viento está soplando hacia una dirección, usted coge la cometa y empieza a correr hacia la dirección contraria. Así de sencillo. ¿De acuerdo? El mismo concepto. La inclinación entre la cuerda, el peso de la cola y su fuerza debería empezar a generar una fuerza de sustentación. ¿Y tan fuerte tendría que ser la sustentación para levantar la cometa? Eso ya es aerodinámica, pero sí, tocaría calcularla y se puede. Necesita ser más alta que la fuerza del peso para que tenga aceleración neta hacia arriba. Okay. Mínimo. Mínimo más alta que el peso. ¿Ok? Así que la cometa se intenta hacer liviana con materiales resistentes para que el peso sea pequeño y su fuerza de sustentación sea más grande que el peso. Un poquito. Así va a tener aceleración neta hacia arriba. Sencillito. Una fuerza dada produce una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado en un objeto de masa estándar de 3 kilogramos. Cuando la misma fuerza es aplicada a un objeto de masa diferente, produce una aceleración de 11 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del segundo objeto? ¿Cómo lo haríamos? ¿Señor? Regla 3. Eso solamente le funcionaría porque las ecuaciones son lineales. Sí. Si no son lineales, no le funciona. Entonces, ¿qué tenemos? Una fuerza.
Tenemos dos aceleraciones y una Ojo, tenemos una misma fuerza aplicada a dos objetos. Va a parecer un poquito esta ecuación, pero básicamente tenemos la fuerza aplicada al objeto 1 y la fuerza aplicada al objeto 2. No le voy a colocar característica vectorial porque estamos en una sola dirección. ¿Qué tenemos de la fuerza 1? Que es igual a la masa de 3 kilogramos por 5, es decir, masa por aceleración, segunda ley de Newton. No tengo escrito por acá. No, pensé que sí. ¿De acuerdo? Así que si me dicen, ojo, ¿cuál debería ser la masa. la masa del segundo objeto para que produzca una aceleración de 11 kilogramos? Pues aquí tendría la masa 2. Pues se supone que si es la misma fuerza, simplemente haya la fuerza de la primera y después la masa. ¿Sí? 3 por 5, 15 sobre 11. 15 onceavos es la masa 2. ¿Listo? ¿Qué más me dice la pregunta? ¿Es posible calcular la magnitud de la fuerza? Sí, ya la tengo, de hecho. Esto tiene que ser igual a eso. 15. 15 newton. Se acabó. Otro ejercicio. No, me garantiza con los virtuales están fijados con el PDF. ¿Me equivoco? ¿Quién de ustedes tiene el PDF abierto? A ver quién no se ríe. Claudia no. Carol tampoco. Andrés está riendo pero con tapabocas. Muy bien. Tenemos que el bloque de masa M está suspendido de la cuerda mediante una polea que no tiene fricción y el peso de la cuerda es despreciable como se muestra en la figura. Hallar la tensión T de la cuerda en términos del peso. Todavía no hemos visto formalmente conceptos de tensión, conceptos de muchas cosas, pero podemos hacer un ejercicio que es bastante, casi que esquemático. Aquí tendríamos la polea. Y acá le ponemos la masa. Listo. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M? La fuerza de gravedad, ojo, también recibe otro nombre. Fuerza debido a la acción de la gravedad o fuerza gravitacional. ¿Qué otro nombre recibe? Eso. ¿Cuál es la palabra de peso en inglés? Uy. ¿Cómo es? Cuando le... ¿Por qué está asustado? No, es que tengo a Goku al lado mío. Muy caucho. Ok. Si quiero escribir bien este vector de fuerza, ¿a qué debería ser igual? A la masa por la gravedad como vector. Mire que cada vez lo estoy abriendo un poquito más. ¿Qué es igual a la gravedad? 9,8. ¿En qué dirección vectorial está, según este dibujo? Hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí podría llegar a sacar menos la masa por la constante gravitacional, es decir, 9,8, y en dirección opuesta. Aquí tengo el vector cada vez más abierto, por así decirlo, hasta llegar a su mínima expresión. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza le actúa a la masita M? La tensión. Ojo, la tensión tiene una particularidad bastante especial para una cuerda. Voy a llegar y sacar un pedacito de la cuerda. Y lo vamos a analizar. De una vez cubrimos el tema de que es una cuerda ideal.
Vamos a hacer algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Básicamente voy a reducir este objeto de la masa a un punto. ¿Bajo qué condiciones puedo reducir una masa a un punto? ¿Alguien sabe? Presión. Por ejemplo, esa silla, ¿podría reducirla a que la puedo modelar con un punto? ¿O es muy ostentoso de mi parte? O sea, volviendo un punto en el espacio. ¿Un punto? Le voy a poner otro ejemplo. Eliminando la... Tengo esta masa. Y le aplico esa fuerza. ¿La puedo reducir a un punto? Eliminando las fuerzas livianas, ahora que hemos dicho. No. ¿Podría llegar a decir que esa masa es simplemente un punto en el espacio cuando le estoy aplicando esa fuerza? O mejor, les pongo el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo le aplico así la fuercita en una esquinita a la masa? ¿Qué es posible que pase con ella? Una fuerza salvaje. Un ¿Cómo? momento y la vuelta. Lo que se De la vuelta. Y cuando un objeto da la vuelta, por así decirlo, es porque está rotando. Ah, ok. Si un objeto rota, resulta que ya no vamos a tener en cuenta solamente la masa del objeto. Vamos a tener en cuenta también, no la dificultad de cambiar su momento lineal, es decir, aquella que traslade, sino que hay otra medida para cambiar, para registrar la dificultad de que un objeto rote. Un momento más angular. Se llama momento angular y eso es del cuarto periodo, del cuarto corte. Les pongo otro ejemplo. Tengo un cilindro de gas. ¿Qué es más fácil moverlo? ¿Echarlo al piso? ¿Ponerlo a girar? ¿O qué hace la persona cuando quiere mover un cilindro de gas? ¿Lo arrastra? ¿Por qué le dan vueltas? Es más fácil hacer. Le da vueltas alrededor de un eje específico, alrededor del eje en donde está la mayor concentración de masa. Es más fácil mover objetos alrededor de su concentración. Cuando una bailarina llega y salta y da una vuelta, ¿cómo se hace ella? ¿Se expande? ¿Abre los brazos? ¿O hace todo lo contrario? Y se recoge y queda como un palito y por lo tanto gira más rápido. Y cuando quiere volver a recuperar el control, ¿qué es lo que hace? Se abre otra vez de manos y abre también las piernas. Si yo quiero llegar y rotar este objeto, lo más fácil para mí, pues no sería llegar y coger y rotar la silla de esta forma, ¿no? Un poquito complicado. Podría llegar a encontrar un punto donde la mayor concentración de masa se pueda llegar a tener en un eje y el punto más sencillo para encontrarlo es donde las fuerzas casi que se cancelan. Y ahí podría llegar a tener que hacer una rotación automática o natural, mucho más fácil. Quiere decir que la mayoría de la masa está en un punto desde mi mano hasta el piso. ¿En dónde? No sé, pero si yo miro, diría que el centro de masa de esta silla se encuentra acá. ¿Qué quiere decir? Que si sostengo esta silla desde este punto, no debería tener que poner fuerza hacia acá o hacia acá. ¿Por qué? Pues estoy en el centro de masa. El centro de masa me permite hacer esto. Mientras que si la cojo de algún otro lado, induzco rotaciones automáticamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué? Yo he visto un video de Ignacio que era un puerto más adelante. Ok, voy a coger esta masita. No le vamos a aplicar estas fuerzas, pero sí le vamos a aplicar una fuerza por acá, una fuerza por acá, una fuerza por acá, otra fuerza por acá. Ese es el peso. Esta es la fuerza que le das a la superficie de la llamada normal. Esta es una fuerza X cualquiera y esta es una fuerza debido a la fuerza de fricción, ya que el cuerpo pareciera que se mueve en esta dirección. Todas estas fuerzas las estoy explicando a un puntico en el objeto, el cual podría llegar a reemplazar por un objeto circular. ¿Qué es este cuadrado y este punto? Como se las estoy aplicando al centro del objeto, que por ahora digamos es el centro geométrico, no interesa la geometría del objeto. Puedo reemplazarlo por un círculo o por un cuadrado, desde que todas estas formas vayan al centro del objeto. Se llaman fuerzas concéntricas.
es como yo hacerle el plano cartesiano a eso que era en el punto del centro. Sí, podríamos hacerlo. Pero lo importante es que todas esas fuerzas se aplican a un centro llamado el centro de masa, donde está el centro de masa del objeto y por lo tanto no van a inducir rotación. ¿Cuál es el centro de masa de las personas? El punto donde nos golpean y no vamos a rotar el ombligo. Nos golpea un taxi por la rodilla, vamos a empezar a rotar. Nos golpea un camión en la cabeza, vamos a empezar a rotar. Pero si nos golpea un metrolínea, que tiene el frente bastante plano, ¿qué va a pasar con nosotros? Salimos desplazados sin rotar. Rotamos cuando estemos golpeando el pavimento, por ejemplo, otro carro. Pero no vamos a rotar si el punto al cual se le hace la fuerza es el centro de masa. Ok, acá, ¿qué fuerzas le actúan? ¿Qué fuerzas le actuarán a esta masita? Más o menos. Digamos, ella va a tener un peso, ¿no? Listo, el peso que tenga esto. ¿Habrá alguna fuerza por el hecho de que esta masita la esté tocando por abajo? Sí. Sí, ¿hacia dónde debería ir? Hacia arriba. Esas fuerzas de contacto normalmente las llaman normales. Vamos a ver después por qué. Esta masita la está tocando desde arriba hacia abajo. Quiere decir que esa fuerza hacia dónde debería estar. Hacia abajo. Tengo dos de ese tipo de fuerzas. Esta la voy a poner normal 3 porque la hace la masa 3. Y esta normal 1 porque la hace la masa 1. Y ese entonces puede ser realmente saber cuál es el centro. Vamos a ver. Pregunta. De todas estas fuerzas, ¿me faltará alguna? Creo que no. ¿Puedo llegar a sumar estas fuerzas? Sí. ¿En qué eje valdría la pena sumarlas? En el eje Y. ¿Por qué? Porque son el único eje en el que hay fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerza tendríamos positiva? La normal 3. Porque va hacia arriba. Listo. ¿Qué fuerza tenemos negativa? Estas dos. Normal 1 menos el peso. Peso que tenga esa masa. ¿Está ahí bien? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton de la sumatoria de fuerzas? Que tiene que ser igual a P. ¿Seguro? Si la cuerda se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, ¿no debería tener masa o aceleración? Sí. Supongamos que se mueve. ¿Por qué no? Masa 2. Bueno, una pequeña carguita de masa 2 por aceleración. Miren todas las cosas que hay que considerar si tomamos una cuerda que tenga masa. Y esto es solo para un pedacito de masa. Tendría que empezar a considerar qué pasa con esta, con esta, con esta, con esta, hasta terminar la cuerda. ¿Qué vamos a encontrar? Por ejemplo, supongamos arriba. Toda la masa M. Más pedacito le tocaría de pronto más fácil, el que está más pegadito aquí a la masa. ¿Cuál le toca más duro? El que está aquí pegadito a la pared, porque tiene que cargar con toda la cuerda. ¿Cómo podemos evitarnos este tipo de ecuaciones tan engorrosas para todas y cada una de las cuerdas que va a... Las cuerdas ideales no tienen más. ¿Listo? Profesor, ¿podría repetir? Parece un Es poquito que el discriminante. internet se Señor. trabó. Que si podría, por favor, repetir esa parte que el internet se trabó. O sea, a todos se nos quedó congelado ahí y no escuchamos nada, profe. Se volvió a ir.
F. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, muchachos. Desde Listo, la próxima clase continuamos.